Hola, todo es diseño. Minuto 45 es un podcast dedicado a conversar sobre proyectos de diseño gráfico e ilustración, realizado por Lalo Guerra y Jorge Navarro. Aquí te presentamos una charla muy amena con estos dos grandes diseñadores. Vamos a escucharlos. Me gustaría preguntarles cómo es que surgió su interés por el diseño gráfico. Por el diseño gráfico. Hola Sandra, gracias por la oportunidad de compartir micrófonos contigo y con Lalo. Gracias. Bueno, yo llegué al diseño porque, en alguna época Televisa nos educó a muchos y en el 88, 89 hubo un congreso que organizaron el hijo de Raúl Velasco con la gente famosa de la televisión. Entonces, en este congreso fue un Francisco Gilardi y fue gente que estaba involucrada en los conciertos y en el vestuario y maquillaje y efectos especiales y cosas así. Pero hubo una plática de Coca-Cola y ahí me di cuenta que el diseño estaba metido en todo. El diseño gráfico pues aparecía en películas y en cuestiones de publicidad y esas cosas. Ahí fue donde me gustó. O sea, había asistido al Congreso por curiosidad, pero ahí reforcé me di cuenta que el diseño gráfico me permitiría a mí, Jorge, estar en ese ámbito de la publicidad, de los pósters, de mercadotecnia y cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención. Debo decir que el dibujo y la ilustración no son un fuerte para mí, me cuestan mucho trabajo. Y bueno, pero había otras herramientas que sí me sirvieron como para poder acreditar un examen y estudiar la carrera de diseño. Así fue como llegué al diseño y pues siempre me gustó leer las etiquetas y los envases y cosas de ese tipo. Entonces sí había un interés quizá muy inocente, pero me gustó siempre la estética de las cosas. Entonces me fijaba en empaques y fotos. Así llegué yo al diseño. Interesante, Jorge. O sea, a partir de esa charla fue que como que te hizo clic. Sí, fue un congreso que duró creo que 2 o 3 días, y había mucha gente de Televisa, pero las pláticas que dieron, porque trajeron gente extranjera para cuestiones de vestuario, de cine y de producción de conciertos, fue lo que más me llamó la atención, y más el spot la historia de Coca-Cola narrada con ilustraciones y gráficos. Entonces, pues dije, esto es para mí. Y bueno, pues todavía estamos en esto. Claro, sí fue, ¿no? La vocación. Exactamente. Muy Así bien. llegué. Gracias, Lalo. Jorge. Lalo, sí, adelante. Bueno, hola, ¿qué tal a la comunidad de Todo es Diseño? Antes que nada, muchas gracias a Sandra por invitarnos y qué genial estar compartiendo esta conversación con Jorge, que es un amigo entrañable desde hace muchísimos años, con el cual comparto el proyecto que pues va a ser el tema de la conversación del día de hoy. Yo llegué al diseño hace muchísimos años porque pues prácticamente nací dibujando, ¿no? Tenía como esa inquietud y ese gusto por dibujar. Hace muy poquito, el maestro Gabriel Martínez Meave, que tiene los últimos años, bueno, no sé si meses o años, ha escrito en sus redes sociales una serie de textos bien bonitos, anecdóticos, académicos, en fin, con temas muy diversos que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con su vocación y su testimonio. Él escribió hace muy poquito uno sobre un dibujo, perdón, que hizo él de muy chiquito, y él decía que él no tuvo el, el ser un niño, algo así decía el texto, que no tenía el cliché de ser un niño Disney, ¿no? Que no tenía, no había caído en esas redes. Todo esto lo digo porque me di por aludido, porque yo sí fui un niño que empezó a dibujar lo que veía
Y a mí lo que me encantaba ver era cómics y caricaturas de ese estilo, ¿no? Mucho de Disney, mucho de Hanna-Barbera, mucho de La Pantera Rosa, en fin, mucho de este tipo de dibujos. Era lo que yo veía de chico, lo que me llamaba la atención y lo que yo adoraba dibujar. Y fue lo que empecé dibujando. De hecho, mi primer dibujo, independientemente de que dibujaba, obviamente, como un niño de 3 años, como puede dibujar un niño a los 3 años, poquito más adelante, como a los 4 o 5 años, un día hice un dibujo con personajes de Disney, se lo enseñé a mi mamá y mi mamá me regañó porque me dijo que por qué los calcaba. Y yo no los había calcado, pues, era un dibujo mío, ¿no? Entonces, al poquito tiempo entró al kinder y en el kinder ya entro yo con este gusto por dibujar y pues bueno, era una actividad que uno hace en el kinder un montón de tiempo. Al director de la escuela le llamó la atención y le dijo a mi mamá, estoy hablando de los 70s, yo nací en el 73, entonces estoy hablando más o menos del 78 por ahí, habían pasado 10 años de los Juegos Olímpicos en México y el director de la escuela le recomendó a mi mamá, este niño va a ser muy buen candidato para estudiar diseño gráfico. Y mi mamá decía, pues, ¿qué es diseño gráfico, no? Entonces mi mamá le hizo referencia a todo el trabajo de comunicación visual que se hizo en los Juegos Olímpicos del 68. Y, y bueno, pues a partir de ahí, hace cuenta que mi mamá me dijo, mira, vas a ser diseñador gráfico porque dibujas. Y yo desde el kinder, yo tenía ya como definido, bueno, pues seré diseñador gráfico, ¿no? Pasaron los años, pasé primaria, secundaria, yo traía súper el chip de ser diseñador gráfico. Por ahí, a la mitad de secundaria y los primeros años de la prepa andaba yo con inquietud de comunicación, porque esto que estamos haciendo, estar con una cámara, micrófono, escribir, también me llamaba mucho la atención. Pero conocí a otro amigo que no está aquí, que es José Miguel López, que seguramente va a toparse con este programa. Y él también es muy buen diseñador, muy buen ilustrador. Empezamos a trabajar proyectos en conjunto de ilustración, los proyectos que uno puede hacer en quinto de preparatoria, y me convencí de que esto iba a ser a lo que me iba a dedicar, ¿no? Entonces así fue como llegué al diseño gráfico, o el diseño me encontró o nos encontramos en el camino. Wow, pero desde bien chiquito, o sea, qué sorpresa, o sea, desde los 3 años antes de entrar al kinder me sorprende muchísimo o sea, ya naciste para el diseño y la ilustración, ¿verdad? Pues sí, un poco sí, ajá. Sí, 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 porque, o sea, porque por lo general, ¿no? Es como que, no, pues ya cuando estaba en la secundaria o en la prepa, ¿no? Pero así desde el kinder ya, y además ese maestro le indicó a tu mamá, entonces eso todavía sorprende más. Qué padre, muy, muy padre. Pues yo creo que la segunda pregunta se va a conectar bastante con esto que ya me han estado pues contando, ¿no? De esta historia que los llevó al diseño, pero es todavía un poquito más específica. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cómo es que llegan ustedes a desarrollarse en las áreas de especialidad que tienen cada uno, ¿no? O sea, tú, Lalo, pues estás más en parte de identidad gráfica, de ilustración y demás, y Jorge, que se ha desarrollado más también en el diseño editorial, ahorita bien nos decía también diseño en televisión y demás. Entonces, ¿cómo llegan a estas áreas ya más específicas, no? Pues creo que ha sido un camino constante de una exploración para entender en qué área del diseño gráfico uno se encuentra más a gusto, ¿sabes? Nos solemos comparar mucho con medicina, con derecho, ¿no? Es una de las constantes en las conversaciones de cuando hablamos de sueldos y cuando hablamos del trato con clientes y todo eso. Una constante es los abogados y los doctores, ¿no? Si tomamos eso como referencia, pues tenemos que darnos cuenta que no somos multifuncionales, ¿no? Que funcionamos de alguna manera mucho mejor si concentramos nuestro talento en resolver determinadas necesidades. En ese sentido, después de hacer una exploración bastante larga por todas las aristas de diseño que hay, yo encontré que la ilustración y el diseño de identidad de marca tenían como
como en común una buena parte, él, independientemente del área estratégica, que es la que construye desde luego, un camino de identidad para llevar una solución gráfica y demás, encuentra mucho de su base en la ilustración, ¿no? El conocer de iconografía, de símbolos, de formas, de colores, todo esto que a la vez comparte todos esos conceptos con la ilustración. Yo, así como lo platicaba hace un ratito, desde muy chico, tenía yo la inquietud de, bueno, ¿por qué si existen caricaturas en la televisión que me entretienen? He visto que en los comerciales también hay caricaturas, pero esas caricaturas obedecen o respaldan a determinadas marcas, ¿no? Los que me acuerdo, pues Marinela, por ejemplo, ¿no? Kellogg's, etcétera. Entonces yo decía, qué divertido que haya monitos, en aquel entonces así lo pensaba yo, que haya monitos o caricaturas que sean de las cosas que voy a comprarme a la tienda, ¿no? Yo de grande quisiera hacer eso. Y de hecho, cuando llego a la licenciatura, pues muchas de mis propuestas de proyectos en tarea y demás era hacer caricaturas cada que nos pedían algún proyecto, ¿no? O sea, los trataba de resolver con caricatura, ¿no? Los de repente algún logo o alguna cosa así ponía caricaturas. Y pues en cuanto empiezo a trabajar, pues lo que empiezo a desarrollar son caricaturas e ilustraciones. El tema de mi tesis era, una de las propuestas de mi tesis era el desarrollo de un personaje de marca para algunos pastelitos Marinela, ¿no? Ya después tomé otro camino, pero pues me di cuenta de que se fusionaban muy bien cómo se resuelve un signo de identidad gráfica con ilustración y cómo la ilustración también pues, puede tener un montón de caminos que no sean únicamente de identidad gráfica, pero que puede aportar o puede sumar a la iconografía y a toda la construcción de elementos gráficos y de apoyo de la identidad gráfica. Entonces, yo he buscado especializarme en estas dos áreas. He tenido un montón de proyectos, pues ya tengo 26 años chambeando, 26 o 27, ahorita de las cuentas no sé si me están fallando un poquitín. Y bueno, pues te puedo contar que los que más he disfrutado precisamente son los proyectos que tienen que ver con desarrollo de identidad gráfica y con ilustración. No soy no tengo proyectos tan grandes o tan de vitrina como tienen la suerte de tener muchísimos de mis colegas, pero pues pude coordinar un proyecto de identidad gráfica que fue el rediseño del logotipo de la Lotería Nacional cuando estuvimos en un despacho que se llamaba La Maroma, que en un principio lo fundamos Jorge y yo. Ahí trabajamos por encargo de Rafael Ochoa el rediseño del logotipo de Lotería Nacional, que no hice yo el diseño, o sea, ese lo hizo una de mis diseñadoras que se llamaba Adriana, bueno, se llama Adriana Springal, pero bueno, pues ese proyecto lo coordiné yo. Y también la coordinación y el diseño de la gira de Timbiriche cuando fue el reencuentro de los 25 años, ¿no? Digamos que esos son los más grandes proyectos de identidad gráfica en los que he estado. Y algunos proyectos que no son tan de vitrina, que son como más de nicho, como son algunos congresos o cosas así. Uno de ellos es uno que se llama Deportium, que es un congreso de deportes que se hace año con año. La última vez que pude participar con ellos y con la agencia que los hace, fue precisamente el año pasado, ¿no? Son proyectos que disfruto un montón porque puedo aportar un montón. Hay un canal de una youtuber que se llama Andrea Larrabe, que también desarrollé la identidad gráfica para su canal y tengo un montón de gráficos de apoyo pues que de repente tienen como cierta exposición en el canal. Precisamente por eso, porque la ilustración es una herramienta de comunicación que se suma a un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues son los proyectos, te digo, en los que me he sentido mucho más cómodo para resolver determinada necesidad para un montón de marcas. Ahorita ya te mencioné Timbiriche, que ha sido como la más grande, pero también un montón de marcas pequeñitas que necesitan tener pues presencia en Anaquel o en redes o en el foro que sea, y que pues el parte de esa comunicación es la identidad gráfica y pues todos los gráficos de apoyo que se puedan sumar a ello, ¿no? Por supuesto, personajes de marca, pues también he hecho varios. Y ilustración que no sea destinada a identidad gráfica, pues he hecho un montón de ilustración para proyectos de editorial, por ejemplo.
Ahorita, por ejemplo, también un personaje de marca que me ha encantado es uno para una marca de compatriotas que están en Estados Unidos, en Nueva York, una marca de quesos y carnes frías que se llama El Abuelito. Y pues, el personaje de marca lo hice yo, ya tiene como 5 años el personaje, pues ahí va todavía. Hace ratito me mandaron un correo para decir si puedo hacer una adaptación del personaje a determinado formato. Entonces, son proyectos que disfruto un montón. Recién terminé mi maestría en ilustración. Fue un reencuentro ahí en esa maestría que la hice hace algunos años, pero me acabo de titular apenas de la maestría. Pues un reencuentro con todas las técnicas análogas, ¿no? Porque contrario a lo que podría parecer, la maestría no fue con recursos digitales, o no por lo menos en un 80%, ¿no? O sea, un 80% fue de acuarela, gouache, grafito, carboncillo, etcétera, y ya en un 20% la parte digital, ¿no? Y lo disfruté enormemente. Entonces, pues creo que ambos, ¿no? Tanto la ilustración como la identidad gráfica son, pues desde luego, áreas de diseño que suelen resolver muchos problemas de comunicación y en los cuales yo me he sentido plenamente identificado y muy cómodo trabajar ahí. Qué bien, Lalo. La verdad también está interesante esto de las ilustraciones, ¿no? De los personajes y demás. Luego ya nos contarás más a detalle de esto. Y pues felicidades también por tu maestría. Felicidades. Y bueno, vamos ahora con Jorge. Adelante, Jorge. Cuéntanos también tu experiencia en esto. Mi experiencia. Yo, bueno, llegué al diseño editorial en el tercer semestre con un maestro que me hizo decir, también este es mi camino. Ya había llegado al diseño, pero bueno, coincidimos en que tiene muchos caminos, ¿no? Muchas vertientes. Entonces tuve un maestro de diseño editorial en la Escuela de Diseño de Limba, de la cual soy egresado. Un saludo a mi maestro de toda la vida, Fernando Rodríguez Álvarez. Y este profesor tenía una dedicación para enseñarnos el diseño editorial de una manera en que nadie la había abordado. Entonces, por ahí empecé a caminar en el camino pues, de las galeras y para la tipografía, escoger letra, composición, esas cuestiones, que para mí fueron base importante de esto. Poco antes de terminar la licenciatura, tuve oportunidad de integrarme a la unidad de posgrado de la Escuela de Diseño y ahí me permitían colaborar en la revista de educación artística, que era la revista de las escuelas de danza del Limba. Entonces, todas esas escuelas hacían una revista mensual, no era bimestral, y traía un suplemento pequeñito. Al final, un pliego blanco y negro que me daban chance de meterle mano. Entonces, ahí empecé a hacer diseño editorial más en forma, ya más, bueno, publicado en una revista oficial, ¿no? Y después de eso, una amiga me comentó, me postuló para una vacante de diseño que había en TV Azteca, donde solo pedían que el diseñador supiera hacer anuncios de prensa. Entonces, así es como llegué yo a TV Azteca y como en un año y medio me tocó pues, hacerme cargo de la revista de comunicación interna. Ya la formamos en Quark Express y bueno, pues empezaba a hacer ahí también un poco más ya no tanto diseño, no sé cómo llamar el de las escuelas, diseño académico, sino un diseño más visual y más llamativo, porque pues traía información de los programas internos, de las campañas internas, y Lalo recordará con mucho agrado Radio Pasillo. Entonces, pues era una variante del diseño editorial completamente diferente. Después de eso, me salí de TV Azteca y empecé a trabajar por mi cuenta ya después de La Maroma, más enfocado en el diseño editorial, y me tocó hacer libros. Entonces empecé a enfocarme mucho en libros de tirajes pues, grandes, y pues la mayor parte de mi vida ha sido hacer libros y revistas. Lo más reciente de esto fue incursionar en el diseño de publicaciones electrónicas o de e-books. Tuvimos
nos invitaron por parte del Coneval para hacer durante 3 años las publicaciones de ellos, la publicación impresa y la publicación electrónica. Y aquí debo confesar que aunque tenía cierto conocimiento haciendo publicaciones digitales con folio, que tenía el Adobe hace muchos años, pues la petición era que empezáramos a hacer libros electrónicos, ya no para folio, sino para los EPUBs o para que pudieran publicarse en los iPads y en la Kindle y en tabletas. Entonces, empecé ahí pues de la nada, porque tampoco mucha gente, bueno, es muy poca la gente que conoce cómo hacer estas cuestiones de programación CSS y HTML, que yo no sé, pero el InDesign te permite hacerlo de una manera muy, muy fluida. Entonces, pues llegué al diseño editorial. Bueno, el trabajo que me cayó casi siempre fue de editorial, formar. Y bueno, pues trabajé bastante para el gobierno federal del 2008 al 2012, haciendo libros para ellos. Entonces, pues para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, libros con fórmulas matemáticas que son muy difíciles, para el CONAFE, y bueno, pues proyectillos ahí, pues editoriales. Entonces, esa fue mi área de especialización. Revistas comerciales, pues solo las que compartimos Lalo y yo, las de TV Azteca, una que hicimos para Usacell, algunas otras que pinchamos que, bueno, no cuajaron. Pero bueno, nuestro amigo Iván que nos invitó a hacer craft.com. Entonces hacíamos mucho revista, ¿cómo le llaman? Revista interna, ¿no? Revista interna. Entonces, pues sí, mi perfil es más académico, más cuadrado. Y bueno, pues ha sido mi pan nuestro de cada día, el diseño. Y pues recientemente ya, el año pasado tuve un proyecto pesado, un libro para la SEDATU. Lalo sabe que odié ese libro, pero pues ya nos volvieron a buscar. Entonces, algo hicimos bien, porque nos llamaron otra vez para hacer el libro en la edición 2023. Entonces, pues eso es mi expertise en el diseño editorial y lo disfruto mucho. La parte que más me gusta es meter correcciones. Las marcas de corrección que se hacen en las hojas, con colorcito rojo, esas para mí son terapéuticas. Y bueno, pues también el proceso, acompañarlo, ir a la imprenta, pie de máquina y todas esas cuestiones, pues es algo que todavía me gusta hacer. Qué bien, porque qué bien que te guste, porque luego de pronto, digo, yo también, pues me identifico con los dos porque estoy más, o sea, estoy en identidad y en editorial, ¿no? Entonces, pero a veces cuando hacemos editorial no nos gusta tanto irnos a la imprenta porque es un show. Sí, es pesado, es dedicarle días, pero bueno, está bien. Sí, es pesadito, pero pues sí, al final ya ver el resultado es lo padre, ¿no? Luego nos vas a contar también más a detalle de tu trabajo en editorial y en Claro TV que sí. y todo esto. Muchas gracias. Y bueno, preguntarles ahora sí, ¿cómo es que se conocieron Lalo Guerra y Jorge Navarro? A ver. Esa es una anécdota muy bonita. Lalo me sigue molestando con ello. Pero tenemos una amiga en común, Mercedes Fernández. Ella ya trabajaba en TV Azteca y nosotros estábamos buscando un diseñador gráfico. Se acerca nuestra amiga y me dice, oye, el esposo de una amiga anda buscando trabajo. ¿Te lo mando? Sí, mándalo. Entonces, llega Lalo Guerra, amadrinado por nuestra amiga Mercedes. Y bueno, acá en Azteca tenían una tradición un poco, yo creo que gandalla, porque le pedíamos a la gente que viniera un día de prueba. A mí me dijeron, vente una semana de prueba. Pero bueno, pues me comuniqué con Lalo, le dije, oye, tenemos tus datos aquí y queremos que vengas a hacer una prueba, pues, también para ver cómo funcionamos, ¿no? Lalo siempre bien pilas, bien puesto, llegó, presentó su portafolio de trabajo, pues por supuesto tenía todas las credenciales para quedarse.
Y sí, empezamos a trabajar. Recuerdo muy bien, iba a ser Semana Santa de 1999. Entonces, le hablo a Lalo, le digo, pues, vete de vacaciones y nos vemos aquí el lunes. Entonces, ese fue él, pues, estás contratado, ¿no? Y pues, empezamos a trabajar. Luego me pidió un permiso que le negué y del cual nos seguimos riendo mucho. Pero fue una buena química, una buena relación, una buena elección de personal. Y esa elección de personal y pues no sé, de familiaridad es la que nos mantiene juntos desde 1999. Y en este punto de la vida, pues he llegado a decirle a Lalo que es mi Lalo de la guarda. Qué bien. Es, A ver, ¿qué nos cuenta Lalo? A ver, cuéntanos, Lalo. vaya, yo he tenido la fortuna de conocer a gente muy talentosa en diseño desde la universidad y como mencioné hace rato a José Miguel López, desde antes de la universidad, ¿no? A José Miguel López, a René Cepeda, ahí se me acaba de escapar el nombre, pero el apellido es Herrera, por ahí tenemos una entrevista pendiente con él, a gente que estaba en el CUM en su momento, ¿no? Y en la WIC, pues tuve una generación también de talento impresionante, ¿no? Enrique Ollarvides, Jorge Garrido, Juan Carlos Lisiaga, Oscar Reyes, Daniel Bravo, el profesor Paco Calles, la maestra Ceci Palacios, gran cantidad de gente muy talentosa que no quisiera seguir diciendo nombres porque voy a omitir, ¿no? Y después, cuando ya entro pues ya a cancha oficial, ¿no? Ya dejo de estar en entrenamiento y voy a cancha oficial, pues me sigo topando con gente de verdad brillante y talentosa, y me siento muy afortunado de poder, contarlos como mis amigos, ¿no? En este caso, trabajé los 2 primeros años entre una agencia de medios y después un despacho muy chiquitín, bueno, muy chiquito, que tenía unas cuentas muy importantes y creo que el despacho sigue hoy. Aquella empresa de medios ya no existe, el despacho, si no estoy mal, existe aún. Y por ahí estuvo en ese mismo despacho, pero no al mismo tiempo, el gran ilustrador Pablo Villagrán, que le mando un saludo por ahí si se topa con ese también. No coincidimos, pero sí estuvo en ese despacho. Y yo no me la estaba pasando bien en ese despacho, tengo que decirlo, ¿no? Entonces, un día, hablando de lo que dice Jorge, ¿no? Llego a la casa y me dice Lucero, mi esposa, me dice, oye, Meche, que ya estaba en TV Azteca, me dice que está buscando gente de diseño. ¿Tienes a alguien? Y yo, sí, yo, por favor. Dice, pero ¿cómo acabas de entrar allá a AP Diseño? Y yo, no me importa, no soy feliz. Pues bueno, ya Jorge contó la historia, ¿no? Me llama, voy, hago una prueba, y que la prueba estuvo muy divertida y hace rato lo mencionó Jorge, que era una agandallada, pero por otro lado yo creo que de alguna manera son necesarias las pruebas, porque de repente te puedes encontrar con que puede haber mucho charlatán, o que puedes que no sientas la química, ¿no? Con Jorge sí se vieron muy gandallas porque fue una semana, conmigo fue un día. La verdad es que un día, como sea, yo lo pude acomodar en la agenda para poderme ausentar de aquel trabajo que no me gustaba e irme a trabajar ahí con Jorge. Me pidió cosas muy sencillas. Hacer en la mañana era armar un espectacular de Paco Stanley, por cierto, y en la tarde hacer un desplegado que eran como carteles, todos los días se hacen como carteles para la prensa de los programas de TV Azteca, ¿no? Había que hacer un cartel de una telenovela, cosas que desde luego ahorita nos suenan muy sencillas, ¿no? Pero lo curioso, que según Jorge eso fue lo que le dijo decir, este cuate es el bueno, no fue tanto el cómo resolver la parte de diseño, sino la parte de resolver un pequeño problema que pues ahorita igual nos da risa, pero en ese momento era un pequeño problema que había que resolver y que yo no pregunté cómo resolver. La fuente tipográfica con la que se hacía el www.tvazteca.com era una fuente que se llama Triplex y que no estaba cargada en el sistema de la computadora donde estaba yo, ¿no? Y ahí estoy, ¿dónde está? Y no sé qué, pues no la veía ni en la carpeta de fuentes y demás. Jorge no estaba, y yo dijo, pues, ¿qué hago, no? Había otra computadora ahí, solita, que era la compu que estaba junto al escáner, y dije, a ver, me meto a la otra, dije, ya sé qué voy a hacer. Ahí sí tenía cargada la fuente, pues
abrí Illustrator, tecleé el www, etcétera, etcétera, lo convierto a curvas, me lo llevo y ya resolví ese tema, ¿no? Y ya, Jorge dice que por eso entré yo a TV Azteca. Wow. Y ya, lo demás, pues es historia. Jorge fue mi jefe, después, pues fue, por supuesto, mi compañero, de chamba. Ahí tenemos desde el 99 un montón de anécdotas. Fuimos socios en un despacho que pusimos, nos separamos más adelante, pero la amistad continúa y continuó y continúa hasta el día de hoy. Y insisto, yo, cuento con la suerte de tener entre mis amistades de diseño, gente muy talentosa y muy divertida, y con eso es de lo que me jacto en el podcast, de decir que el diseño me ha dejado más que trabajo, ¿no? Que está toda la gente valiosa que conozco, y pues desde luego el estar con Jorge como compañeros y amigos, pues para mí ha sido algo verdaderamente placentero en mi vida. Qué bonita historia, qué padre, cómo se conocieron y qué interesante esa prueba, ¿no? La prueba de fuego, ¿verdad, Jorge? Sí. Demostró que sabía. Entonces, ya con eso. Exactamente, pues sí. Qué bien, ¿no? Y entonces luego, o sea, bueno, ya me cuentan, ¿verdad? Que tienen muchísimas anécdotas, muchas experiencias, pues su agencia, ¿no? También que hicieron juntos y demás. Pero luego, ¿cómo es que nace Minuto 45? Ahí voy a pedir la palabra porque pues la historia viene un poquito de atrás, ¿no? Estaba yo dando clases en la Escuela de Periodismo de José Ramón Fernández. Y pues todos los alumnos tienen que ser proyectos, ¿no? De televisión y de revista y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues todos tenían ahí como su onda, y todos hacían el logotipo para sus canales, ¿sí? Entonces yo estaba ahí pensando que tenía que retomar un capricho que yo tenía desde tiempo atrás, teniendo como referencia un compañero y amigo en común, que es Eric Estrada, que tenía un podcast, que no me acuerdo si se llamaba desde un principio, creo que sí, que se llama Cine Garage. Antes de trabajar yo en la escuela de José Ramón Fernández, estuve en una agencia de comunicación donde teníamos cabina de grabación, y Eric fue a grabar algunos episodios ahí a la cabina de esta agencia de comunicación. Y entonces, pues yo vi que lo grabó y se iba, ¿no? Y entonces le dije al ingeniero de audio, le dije, oye, qué rápido resuelven esto. Me dice, pues si tú quieres hacer tu podcast, puedes meterte, te grabo ahorita y ya lo tienes, ¿no? Entonces desde ahí tenía yo como el gusanito, ¿no? Más tarde, cuando estaba en la escuela de José Ramón Fernández y peloteaban todos los alumnos sus nombres para sus programas, empecé a pensar cómo le pondría yo a un programa de diseño, ¿sí? Entonces coincidió con que yo estaba a punto de cumplir 45 años. Y entonces estaba yo, jole, yo creo que puedo hacer para un podcast, para un proyecto de podcast, algo que tenga que ver con deportes y que también que tenga que ver conmigo. Pero no quiero hacerlo de tal cual como de deportes, o sea, yo quiero hacer un programa de diseño. En ese momento, los programas de diseño que yo encontraba era el de Madame Mallet, que estaba en una plataforma que se llamaba Puentes, de María Elena Mallet. El programa de diseño, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el programa de diseño de María Elena Mallet. Y había 2 que 3 por ahí, y hasta donde yo busqué ya no había más, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba por qué no encuentro pláticas de diseño de más personas que no sean, como siempre, las mismas que veo en los congresos y demás. Dije, pues voy a experimentar con esto, ¿no? Entonces, ahí voy fusionando como 3 cosas, ¿no? El tema de los deportes, el tema del podcast como recurso, y el tema de diseño gráfico. Y entonces, pues como yo iba a cumplir 45 años, o sea, ya te entra como la nostalgia, la crisis de los 40, y que si ya uno no está grande y no sé qué. Y dije, voy a hacer un programa que se llama Minuto 45, y empecé a aterrizar el concepto. Sí, ya con el concepto que ya en la entrevista que te hicimos, que tuvimos la suerte de que fueras con nosotros a grabar, pues ya te platicamos, ¿no? El tema del medio tiempo y la comparación con lo que vive una persona y todo esto, ¿no?
Sí. Entonces, ya que tenía yo el concepto aterrizado, dije, yo quiero hacer esto con alguien, o sea, no me lo quiero aventar solo. Yo no me imaginaba estar haciendo solo un programa. Y dije, creo que conozco a la persona ideal, porque además tiene voz de locutor y, y necesito a alguien que sepa mucho de diseño y que hable muy bien del tema de diseño. Y fui a presentar el proyecto a Jorge. Y pues Jorge afortunadamente me dijo que le entraba y pues empezamos a hacer nuestro podcast de diseño gráfico. Guau, y qué padre. Entonces ahí surge, ¿no? La idea, en este, ¿no? En este pensar de viendo a otras personas también que estaban haciendo su podcast y demás, y qué bien. Y bueno, a ver, ahora qué nos cuenta Jorge. Pues Lalo me buscó y le agradezco mucho, porque dentro de mí hay un locutor frustrado. Entonces, para mí fue la oportunidad perfecta para tener una actividad que me gustara, con alguien a quien estimo muchísimo. Y pues la mayoría de los entrevistados, la mayoría, yo creo que un 95% o 90%, son conocidos de Lalo, pero pues ahora ya son amigos míos. Y es un grupo, como él lo ha dicho anteriormente, de mucho talento y gente muy valiosa, gente que ha aportado bastante al diseño. Y pues a través de Lalo, que es el capitán de esto, alguna vez dijo, pues quién sabe hasta dónde nos lleve esto, pero hemos tenido, creo que buena acogida, buen recibimiento. Hay gente que nos sigue en las redes, que nos pregunta que cuándo regresamos, o que nos mandan mensajes hasta de cumpleaños, cosas así muy, muy cercanas, muy familiares. Y se agradece mucho también a la gente que nos dice gracias por hacer esto, porque pues no hay nadie que lo haga como ustedes. Entonces, creo que la buena química, la buena amistad y las posibilidades que nos ofrecen los invitados con su experiencia, con su expertise, es lo que pues, fortalece las cuestiones que de diseño nos pudieran hacer falta conocer. Entonces, pues tratar con gente, así conocemos a Gil y a Carlos Lozán y a muchos de los invitados que han pasado por ahí. Pues hemos formado un grupo que, si bien no estamos juntos en una misma ciudad, a través de la tecnología y a raíz de la pandemia, podemos tener charlas de este tipo y bueno, pues expandir más los campos del diseño. Entonces, pues creo que es una herramienta y un programa que ha aportado bastante a este medio. Entonces, pues así es como nace Minuto 45. Pues a iniciativa de Lalo me invitó y yo he sido muy feliz en los episodios que hemos compartido juntos. Sí, la verdad es que esta labor, este trabajo que realizan, pues definitivamente es importante, ¿no? Para nuestra profesión del diseño. Creo que ya desde nuestra charla que tuvimos también que pues tuve el honor de que me invitaran también, pues ya nos identificábamos, ¿no? De decir, es que pues nos gusta difundir también nuestra profesión, el trabajo, ¿verdad? De los colegas y todo esto. Y entonces, pues claro que se agradece muchísimo, ¿no? Esto que realizan es de mucho valor y pues que siga por muchos años, Minuto 45, ¿no? ¿Cuántos años, en Gracias. qué año inició Minuto 45? Empezamos hace 5 años, en el 2018. En octubre del 2018. 2018 hicimos el primer programa. El primer programa. No, pues sí, ya tiene ratito, pues que siga muchos años más. Sí, lo tenemos que reactivar, porque ahorita lo tenemos enlatado. Afortunadamente por cuestiones de trabajo y personales, pero tenemos ahí ya en agenda pues el hacer la temporada que viene. Excelente, no, pues vamos a estar ahí esperando. Y pues bueno, al respecto de esto, yo les quiero preguntar, pues, ¿cuál ha sido su experiencia al trabajar juntos en Minuto 45? Ha sido un verdadero gozo, honestamente. Y mira, hemos transitado de usar la cabina de la escuela de periodismo que menciona Lalo. Por los contactos que tiene Lalo, llegamos con un
con un alumno de él que tenía una cabina de grabación. Y pues hemos ido, y bueno, de ahí transitamos a pues, hacerlo en casa y la pandemia se nos cruzó. Pero la experiencia siempre ha sido muy grata. Es un ambiente de mucha camaradería, de mucha amistad. Quiero decir que familiar, y sí es familiar porque no decimos palabrotas, porque era, Sí. Lalo decía que tampoco tenía chiste ser tan mal hablado. O sea, a lo mejor si te sale espontáneo, pues está bien, ¿no? Pero bueno, la experiencia que hemos tenido en el podcast para mí ha sido muy enriquecedora porque he conocido gente que también jamás había conocido yo solito. Y bueno, pues saber que hay generaciones nuevas escuchando esto, que si tienen dudas se acercan y preguntan, pues para mí ha sido muy enriquecedor y me deja, no estoy plenamente satisfecho porque todavía tenemos muchos programas por delante, pero bueno, creo que podemos montar en otras cosas y mejorar lo que tenemos, que es un muy buen programa. Esa es mi experiencia. Bien, Aquí gracias. yo, lo que mencionas, en la estructura aquí del guión, eh, lo dividimos en aprendizaje y experiencia y satisfacción, ¿no? En el tema de qué he aprendido yo de este proyecto, primero que nada, lo que he aprendido es la frase cliché por excelencia que ponen de Walt Disney, es si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Es decir, yo jamás en mi vida me imaginé que iba a estar en una cabina de radio. Y un día se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no? Si existe ya la democratización de los medios y el tipo de la cabina de aquel entonces, de aquella agencia de comunicación, me dijo, métete, haz tu podcast y lo tienes en 5 minutos, dije, pues es posible hacerlo, ¿no? La cosa es decidirte a aventarte a hacer cosas. Entonces creo que el primer aprendizaje es ese, es decir, hay que ponernos a prueba. Y si de verdad tenemos un objetivo, pues el cielo es el límite, ¿no? Muchas veces los límites los ponemos nosotros mismos al decir, va a estar difícil, se van a burlar de mí, me van a señalar, me van a corregir, no me van a escuchar. ¿Qué importa? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que aprovechar este momento de la historia donde tenemos a disponibilidad este tipo de recursos y hacerlo, ¿no? Creo que ese es el aprendizaje o uno de los aprendizajes más grandes. Y otro aprendizaje que he tenido es a buscar hacer las cosas mejor de lo que se pueden hacer. Creo que también eso podría contradecir un poquito lo que acabo de decir, porque en ese afán de búsqueda de que sea todo perfecto, quizás uno vaya atrasando las cosas, ¿no? Creo que hay que equilibrar ambos conceptos, ¿no? No por hacer algo perfecto, no lo hagas, ¿no? Es decir, aviéntate y lo puedes ir corrigiendo en el camino. Aprende de lo que te salió mal, aunque estés ya encarrerado, y corrígelo, busca alternativas, busca opciones. Oye, se atravesó la pandemia, ya no vas a poder hacer un programa con video. Bueno, ok, busquemos el recurso tecnológico para poder tener un programa en video. No lo has podido hacer en video, plantéatelo hacer más adelante, ¿no? En fin, creo que lo que he aprendido también es, como lo dice el nombre mismo del programa, ¿no? Tenía 45 años y en 2 meses cumplo 50. O sea, ya pasaron 5 años de este proyecto y pues el tiempo se nos acaba, o sea, el tiempo se va rápido. Entonces, el tiempo, que es uno de los activos más valiosos que tiene una persona, si no lo explotamos, si no lo vivimos, nos estamos limitando demasiado a todo lo que soñamos hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más valioso de lo que he aprendido, es emprende el reto que tengas, llévalo a cabo, mide o sea, siempre mide riesgos, no, tampoco hay que aventarse a lo loco, pero vas a estar satisfecho, satisfecha en el momento en que veas para atrás y digas, ya construí un montón, ya no me puedo detener, necesito seguir avanzando porque aparte me gusta esto que estoy haciendo, ¿no? Creo que ese es el mayor aprendizaje de todos lo que podría yo pensar que he aprendido, ¿no? Muy importante esto que mencionas, porque precisamente es esa motivación también, ¿verdad? O sea, a seguir, pues con ese, como bien decías, con ese sueño o esa meta que quieres tener, ¿no? A mí también siempre me ha gustado la locución, ¿no?
también tenía esa inquietud, ¿no? Entonces yo creo que al igual que ustedes, pues por eso también estamos en esto, ¿no? Somos diseñadores, pero la estamos difundiendo porque nos gusta también esta parte, ¿no? De la comunicación. Entonces, pues sí, es muy cierto esto que dices, Lalo, muy importante. Y a ver qué nos dice Jorge, algún aprendizaje o también en la parte de retos y satisfacciones, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que les ha dejado, ¿no? Crear este medio, este podcast y hablar precisamente de diseño, ¿no? Pues mira, creo que de las satisfacciones más grandes que tenemos ha sido contactar a personas que son del mismo medio, pero jamás hubiéramos poder entrevistado. Y bueno, los retos los superamos. Lalo es muy de supero retos y le entro. Generalmente, y conocemos la frase, el no ya lo tienes. Entonces, nada pierdes en mandar las cosas. Si te aceptan, qué bueno, y si no, ni modo. Habrá quien sí tenga toda la disposición y habrá quien diga, yo quiero estar en su programa. Entonces, los retos los hemos ido superando. Te digo, tenemos muy buen capitán. Y las satisfacciones han sido, pues, a dónde hemos llegado, a dónde nos han invitado a la presentación de libros, presentaciones de caligrafía, cuestiones así. Entonces, pues creo que estamos muy contentos. Yo estoy agradecido porque el proyecto te permite tener comunicación con gente que aunque no la veas, se hace presente y te dice qué temas les gustó, cuáles no, o qué esperan que digamos, y bueno, que aportemos. Incluso nos hacen sugerencias, ¿no? Desde a quién deberíamos entrevistar. Y bueno, ya no depende de nosotros, sino que aquellas personas no estén tan ocupadas y nos den en algún momento de la vida pues algún par de horas, ¿no? Que nos puedan dedicar a nosotros. Sí, es cierto, que tengan ese tiempo, esa disposición, es muy valioso, ¿no? Que nos den este tiempo, igual que ustedes en este momento, que yo les agradezco. ¿Y cuáles son sus planes a futuro para el podcast Minuto 45? Pues mira, hace rato te lo comentaba, ¿no? El programa ahorita está detenido porque pues, tuve un montón de temas personales y de chamba que ocuparon mi tiempo el primer semestre prácticamente del año que ya se terminó. Entonces, pues eso de repente te impide, ¿no? Tener la frecuencia que tú quisieras. Hay que entender que esto no lo hacemos porque nos paguen, o sea, el podcast no está monetizando, ¿no? Sino que es algo que parte también del objetivo de hacerlo es un proyecto personal, pero para buscar dejar algún aprendizaje en alguna persona, ¿no? Entonces, el plan inmediato es, por supuesto, reactivarlo y tener nuestra siguiente temporada. Buscar a la gente que se quedó en la lista de invitados pendiente, que fue muy poquita. Que hace rato comentaba Jorge de las personas y de la gente que hemos invitado y de todo lo que se puede haber aprendido de ellos. Imagínate cómo me sentí yo, por ejemplo, Sandra, de cuando contacté al maestro Félix Beltrán Sí. por correo, ¿no? Ya sabes, con toda la ceremonia con la que, perdón, uno pretende acercarse a estos deidades, a estos titanes de diseño. Y me contestó de una forma súper sencilla, ¿no? Ah, sí, claro, ¿cuándo? No sé qué. Y el día que fue la entrevista, que la fui a hacer a su casa porque por cuestiones de salud ya no se movía mucho. Desafortunadamente Jorge estaba en Aguascalientes en esos momentos, ¿no? Pero tuvimos la entrevista a distancia. Me abrió la puerta de su casa, me platicó, o sea, estuvimos hablando un montón de tiempo antes de hacer la entrevista. Yo estaba súper conmovido, ¿no? Entonces es un proyecto que no puedo parar, ¿no? Que definitivamente no me puedo dar el lujo de parar porque sería prohibirme tener el acceso a toda la gente que puede aportarle algo de valor a una comunidad de diseño que es, aunque no somos tantas personas las que nos dedicamos al diseño gráfico, pues la verdad es que es una comunidad que es muy particular, porque de repente en redes sociales vemos que nos tiramos unos contra otros o se tiran unos contra otros, pero como familia, a la hora de los cocolazos, la familia se protege contra todas las demás, ¿no? Entonces, así pasa en las comunidades de diseño, ¿no? Nos tiramos entre todos, pero si algún, no sé, si algún
contador se metiera con la comunidad de diseño, ahí vamos todos detrás de los contadores, ¿no? Como Entonces, hermanos, ¿verdad? exactamente. Como hermanos, Entonces, sí. creo que es muy, es muy rico y es muy valioso para mí, que además también soy docente en universidad, pues tratar de dejar algún legado, algún conocimiento, alguna experiencia. Esto que estamos conversando es experiencia, ¿no? Em, en algún momento, una de mis exalumnas, Fernanda García, que le mando un saludo, llevó las redes sociales de Zona de Guerra y de Minuto 45 y ella tiene, ahorita debe tener 22, 23 años. Escuchó alguno de los programas y dijo, oye, esto está muy interesante, ¿no? Recién unas alumnas mías tuvieron, tuve más bien yo el honor de que escogieran Minuto 45 como proyecto para su clase de investigación de mercado y me invitaron a su presentación. Tuve una retroalimentación que es muy valiosa, muy, muy, muy valiosa, ¿no? Y pues una de las cosas que ellas decían es que pues, el contenido es interesante, pero no está, quizá no está correcta la difusión, ¿no? Pero el contenido en sí es muy valioso, ¿no? Entonces, creo que ese es el plan claro, es seguir trayendo gente de la talla de Luis Jaime Lara, del mismo Félix Beltrán, de Eduardo, que tuvo, Eduardo Espinosa, que tuvo recién el DH, que no pude ir, caray, porque el día de DH me pusieron mi examen profesional, mi examen de la maestría, entonces, por más que yo tenía ganas de ir, ya no pudimos ir. Pues quería yo cubrir, precisamente quería yo regresar minuto 45 con DH y ya no se pudo. Con Rosemary Martínez, con Carlos Lozán, mi maestro Paco Calles, mis compañeros de la WIC, ¿no? Quique, Jorge, todos los que mencioné hace rato, Oscar, Juan Carlos, por ahí me quedan varios, varios y varias que quiero entrevistar por ahí, y de todas esas personas que de alguna manera han hecho bien las cosas, o sea, porque reconozco y admiro su trabajo, pero además han hecho un muy buen trabajo de branding personal. Entonces creo que la fusión de esas dos cosas, de poder hacerlo y poderlo difundir para que un montón de personas vean que a pesar de los pesares, a pesar de cómo evoluciona la tecnología, a pesar de que es una carrera que de repente podemos considerar que está muy saturada, y a pesar de todo los pesares que existan, es una carrera que es un negocio del que se puede vivir bien, ¿no? Entonces, creo que ese es de las cosas que yo quisiera permanecer en el podcast como meta a difundir, es precisamente eso, es decir, contar con la experiencia de un montón de personas para decirle, de esto se puede seguir viviendo y se puede seguir viviendo muy bien. Quizás el capricho de un niño de 3 años, que a los 3 años le dijeron, vas a ser diseñador gráfico, y a lo mejor a mis casi 50 me sigo comprando esa idea, y es como una misión de vida decirle a la gente, vivo bien del diseño gráfico, tú también puedes hacerlo si escogiste esta carrera porque es una carrera muy linda, muy noble y se puede vivir de ella, ¿no? Creo que ese es mi plan, por lo menos el que yo te diría es mi visión a futuro, a un corto y mediano plazo con el querido Minuto 45, ¿no? Claro, que se siga difundiendo y se le siga dando ese valor, ¿no? A la profesión, que es bastante, pues, importante en toda nuestra sociedad, ¿no? Muy bien. Jorge, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Sí, el plan a futuro, inmediato, corto, es retomarlo y profundizar más en, bueno, las personas que nos faltan por entrevistar y también buscar la manera en interactuar más con ellos, más con la gente que nos sigue y bueno, ver de qué manera podemos, el podcast Minuto 45 con Lalo y Jorge, hacer algo más activo. Quizá no un festival de H o algo así, pero sí generar un contenido que permita cierta actividad entre la comunidad de diseño, ¿no? Los que nos lleguemos a juntar y bueno, hacerla más grande y en algún momento apoyarnos o darnos difusión entre nosotros y seguir haciendo de este bonito mundo del diseño pues, nuestra manera de vivir. Eso me parece muy bueno, es eso precisamente que mencionas de apoyarnos, ¿no? Porque luego a veces está como el celo, ¿no? El celo profesional y demás, y dices, no, hay que unirnos, ¿verdad? Porque, pues, la unión hace la fuerza. Y eso es Es que sí. sí, ¿verdad? Es que sí, o sea,
Insisto, o sea, somos muy dados a pelearnos entre nosotros, o bueno, yo no soy así, pero sí lo veo mucho en comunidades de redes sociales de diseño, que de repente uno somete a consideración determinado proyecto y de repente hay una retroalimentación correcta y de repente hay una retroalimentación que no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido y empiezan a ver lluvias de tomates y de cosas así, como así son las redes sociales, ¿no? Al final del día de repente polarizan más que en realidad hacer como una red, pero creo que como comunidad nos conviene llegar a una consideración justa y correcta, tanto en la parte estratégica, en la parte de planeación, en la parte de la cuestión financiera, porque una gran mayoría de la gente de diseño gráfico en Latinoamérica, por lo menos, pues son personas que son pequeños empresarios, ¿no? Que trabajan como freelance o como consultores, o como queramos llamarnos, de forma individual, ¿no? Acabo de usar el término consultor. Un consultor, pues puede ser como un doctor que tiene su consultorio. Hay que considerar que cuando vamos al doctor le pagamos ahí mismo al doctor, ¿no? En su consultorio. Así tendríamos que ser también nosotros, ¿no? Ese tipo de detallitos eh, son los que hay que estar conversando y los que hay que estar discutiendo y los que hay que estar procurando llegar a un común acuerdo, a un común, y no estoy diciendo que estandaricemos precios ni mucho menos, ¿no? Yo no podría considerar que una ilustración mía pueda valer lo mismo que una ilustración no sé, de Paulo Villagrán, un mural de Paulo, o una ilustración de César Evangelista, o una ilustración con las bellísimas ilustraciones de Melissa Zúñiga, que la conocemos como Eli, ¿no? Hay un montón de gente muy talentosa, ¿no? Quizás sí valga mi trabajo como el de ellos, o quizás no, qué sé yo, ¿no? Ellos tienen una marca, pues mucho más grande que la de Lalo Guerra, a lo mejor. No estoy hablando de estandarizar precios, pero sí estoy hablando de aprendamos entre todos a que entre todos vamos a poder lograr colaborar de la manera correcta y precisa para difundir lo que tengamos que conocer, para poder cobrar lo justo y para poder tener un trabajo gráfico mejor resuelto con una retroalimentación seria, una retroalimentación objetiva, una retroalimentación que esté bien fundamentada para que también el trabajo de toda la gente que se precie de ser diseñador y diseñadores gráficas y gráficos, pues lo hagamos de una forma correcta y una forma que resuelva una necesidad de algún particular, como los hay un montón, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que sí es importante lo que haces tú en este canal, Sandra, lo que hace Carlos Lozano, lo que hacía en su momento, que también yo me imagino que está saturado de chamba con Marca los Viernes, lo que hace toda la gente que tenga un micrófono para poder decir, somos diseñadores, somos diseñadoras, aquí hay algo que yo te tengo que decir para que tu chamba te salga mejor, para que aprendas, para que te dé recursos, herramientas, una experiencia de alguien, lo que sea, ¿no? Pero, insisto, convenzámonos de que de esto se puede vivir muy bien, ¿no? Sí, exacto, porque aprendemos todos de todos, ¿no? Y eso nos ayuda a crecer a cada uno, y se hace pues una comunidad más fuerte, definitivamente, ¿verdad? Y De bueno, acuerdo. sí, en este sentido, por ejemplo, ahorita precisamente hablando de nuestra profesión, ¿no? ¿Qué es lo que opinan ustedes del diseño gráfico en la actualidad con respecto a la tecnología y la inteligencia artificial? Porque ahí también es importante como, pues esta parte de unirnos, ¿no? De saber qué tenemos que hacer. ¿Qué opinan ustedes? Hace muchos años, digo, trabajábamos ahí en TV Azteca, llegué a comentar con Lalo y coincidimos en que el diseñador gráfico era como el estómago del cliente. O sea, llegaban, nos decían lluvia de ideas o una tormenta, un aguacero, hasta parecía una tromba, porque llegaban o pidiendo cosas, voy a decir que absurdas, pero no, más bien no estaban bien fundamentadas o no estaban bien enfocadas, y el diseñador era el encargado de ir, voy a hacer incluso la demanda, de ir desmenuzando qué es lo que quiere el cliente, buscar qué es lo que quiere, porque a la fecha, incluso hay memes por ahí que seguramente han visto ustedes, que los diseñadores estamos a salvo de la inteligencia artificial porque el cliente no sabe lo que quiere. Entonces, es una cuestión, es un oficio el de diseño en el que nos educaron a comunicar,
a comunicar de una manera clara y directa. Entonces, tristemente ahorita veo que mucha gente está usando programas de inteligencia artificial incluso para hacer diseño, pero son fundamentales las bases ancestrales para poder generar un buen mensaje de una identidad gráfica, un buen mensaje de comunicación, comunicar. Entonces, pues la inteligencia artificial está bien. El problema es que nosotros, o bueno, las generaciones posteriores, o incluso las generaciones, los niños de 9, 10 años, tienen que saber filtrar bien todo lo que consumen en internet, todo lo que consumen en redes, para que forjen un criterio y vayan sabiendo pues qué esperar de la vida, ¿no? Hace poquito también encontré una nota en la que en los países estos muy avanzados, Noruega o Suecia, alguno de Estocolmo, iban a regresar a los libros, porque las tabletas no habían servido para ni un carajo, y el acceso inmediato a la información no ha redundado en una mejor sociedad humana. Entonces, necesitamos, creo que, una reeducación. Así que la inteligencia artificial está bien, pero hay que saber qué pedirle. Porque si no, pues digo, ya lo vimos en Terminator y en Blade Runner y todo, ya sabemos qué le va a pasar a la humanidad si nos gana la inteligencia artificial. Cierto, es cierto. Tenemos que tener ahí ese equilibrio. Bien. Ese equilibrio, exactamente. Entonces, esa es mi opinión respecto a. Gracias, Jorge. Lalo. Yo tengo una visión optimista quizás, ¿no? Y esa es la que he tratado de compartir cuando me han hecho esta pregunta. De repente me invitan también a dar alguna clase, alguna ponencia en otra universidad y pues últimamente es como una pregunta que yo creo que es necesaria, ¿no? En la comunidad de diseño y de comunicación en general, creo que es una pregunta necesaria. La postura o la visión acerca del tema del uso de programas hechos con inteligencia o que resuelven proyectos con inteligencia artificial, ¿no? En el Colegio de Imagen Pública llevo 2 materias, identidad gráfica y otra que se llama imagen digital. Y mi primer slide con el que abro siempre el curso de imagen digital es: la clase empieza hoy, pero nunca se va a terminar. ¿Sí? Porque es algo que me ha quedado muy claro desde que entré yo a la carrera. Yo entré a la carrera en respirador y el día de hoy no trabajo con nada. O sea, tengo un respirador aquí atrás, pero pues, el 95% de mi trabajo lo resuelvo aquí en la computadora, ¿no? Aunque me gusta mucho. Perdón, es que cayó un trueno aquí muy cerquita. Me gusta mucho ilustrar a mano y de repente me siento cómodo en el respirador. La verdad es que lo que ejecuto con más frecuencia lo hago en la computadora. Y eso, pues desde luego ha sido el tránsito de la evolución de la tecnología a lo largo de 25, 26 años, ¿no? Yo egresé de la licenciatura en el 96 y desde el 92 ya estaba yo conociendo Illustrator, Photoshop y los programas que han algunos permanecido y algunos desaparecido, como Quark Express que mencionó hace rato Jorge, ¿no? Cuando se inventa la fotografía, toda la comunidad de artistas plásticos se quedó, pues de repente diciendo, ¿y ahora qué vamos a resolver? ¿No? Porque ya, qué mejor imagen, o sea, ¿cómo superamos la calidad de la imagen de una fotografía? ¿No? Estamos hablando de siglo XIX, que aparecía la fotografía como recurso y después se empezó a comercializar. ¿Cómo es que resolvemos eso? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y qué vinieron? Vinieron todas las vanguardias. ¿Sí? El cubismo, por ejemplo, ¿no? El dadaísmo y todas las corrientes artísticas y la expresión plástica de principios de siglo y demás, ¿no? Entonces, encontró una forma de resolverlo, ¿no? De darle un poquito la vuelta en ese sentido, ¿no? Cuando llega, vámonos más para atrás, cuando se inventa la imprenta, pues igual, ¿ahora qué vamos a hacer? Dijeron los monjes copistas, ¿no? Y de alguna manera, pues adecuaron el uso de la imprenta para poder hacer libros mucho mejor y poder conjuntar eso con la silografía y hacer mejores volúmenes, mejores textos, mejores cosas, ¿no? Es decir, en todas las apariciones, en cada momento de la historia donde llega la tecnología, hay que ser muy asertivos para poderlas utilizar a nuestro favor, ¿no?
En ese sentido, si nos quedamos dormidos, si no le entendemos bien cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial, por supuesto que nos van a comer el mandado, ¿no? Pero entonces hay que entenderlas para trabajar ese recurso a nuestro favor. Y desde luego, a favor de la resolución de un problema con un cliente, que al final del día es lo que resolvemos, problemas de comunicación para clientes, ¿no? Tenemos que ser muy asertivos. Uno nunca deja de aprender, ¿no? Por eso te digo, la clase empieza hoy y no se acaba nunca. Uno nunca deja de aprender y nunca deja de actualizarse. Y más en una época en la que la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender la inteligencia artificial, que se vuelva un recurso que desde luego nos facilite la chamba para resolver de una forma mucho más rápida, como en su momento en la medicina. Esperemos que haya alguna evolución que cure el cáncer o de alguna cosa que gracias al avance de la tecnología se pueda hacer, ¿no? Eso es lo que usarla a nuestro favor. No nos volvemos más baratos por hacerlo más rápido, al contrario, sabemos utilizar las herramientas para poder hacerlo más rápido y mejor desde hace muchos años. Entonces, la inteligencia artificial es un recurso que hay que trabajar, hay que aprender a usar para trabajarla a nuestro favor y a favor de quien nos contrata en nuestros servicios. Claro, que sea como bien dices, un recurso que te ayude a hacer más eficientes los procesos, ¿no? No que te desplace, ¿no? De tu actividad, ¿verdad? Claro. Profesional, así es. Pues estamos llegando ya al cierre de esta charla que ha sido pues de mucho aprendizaje, ¿no? Como cada charla que tenemos siempre aprendemos bastante, aprendo yo muchísimo, ¿no? De los entrevistados, entonces pues les agradezco, ¿no? Todo esto que nos han compartido y pues pedirles algún mensaje de cierre, alguna recomendación para a lo mejor quien nos está viendo que quiera pues dedicarse a las áreas que ustedes están desarrollando o que a lo mejor les interese también realizar pues algún podcast, algún proyecto, ¿no? Que tengan en este sentido. ¿Qué nos pueden ustedes decir? ¿Algún mensaje en general? Pues mira, creo que lo mencionaba yo hace rato, ¿no? Hay que ver, hay que uno visualizarse haciendo eso que quiere hacer, ¿no? Para empezarlo a hacer, ¿no? En algún momento yo soñé hacer un podcast con mi amigo Jorge Navarro y hoy nos estás entrevistando de cómo nos ha ido desde hace 5 años haciendo ese podcast. Tengo yo varios proyectos personales ahí que quiero echar a andar, y estoy trabajando en ello. En algún momento voy a aprovechar tantito para hablar de mi proyecto de tesis porque viene a cuento, ¿no? Toda la vida me he preguntado por qué, y mira que soy muy fan de Disney, pero toda la vida me he preguntado por qué siempre vemos productos de personajes de Disney o de la Warner Brothers o de Mario Bros o personajes famosísimos de la cultura popular norteamericana y nunca vemos personajes de cómics mexicanos en calcetines, en playeras, en tazas, en juguetes, ¿no? Entonces, de eso hice mi proyecto de titulación que lo compartí con grandes talentos de la escuela donde hice la maestría, que es el Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad, la maestría con Jaime Bielma, por ahí está el comercial, una maestría en ilustración. De eso fue mi proyecto de tesis, ¿no? Porque es una inquietud que yo tenía de investigar y el ver por qué no han sucedido las cosas. Y bueno, pues hoy tengo una tesis que habla de eso, ¿no? Es decir, son proyectos, hay que estar todo el tiempo imaginando proyectos, pero llevarlos a cabo. Yo creo que esa sería como una recomendación, un mensaje. El tiempo se acaba muy rápido y si no uno se duerme con lo que sueña hacer y lo posterga y no te das realmente, te lo pones como objetivo y trazas una estrategia para poder llegar a ese momento y decir, ya tengo una tesis, ya tengo un podcast, ya tengo un despacho, ya tengo otro despacho, ¿no? Creo que uno pierde mucho tiempo soñando sin hacerlo, ¿no? Hay que hacer las cosas para poder estar satisfecho y voltear atrás y decir, voy a hacer más cosas porque estas ya me salieron. Creo que esa sería como mi mensaje de cierre de esta entrevista tan linda y que disfruté tanto contigo, Sandy, y contigo, por supuesto, George. Muchas gracias, Lalo. Igualmente, muy importante esto que mencionas. Jorge. Va casi en el mismo sentido de lo que comenta Lalo. Bueno, por situaciones que han transcurrido en estos 5 años del proyecto,
pues uno al final se da cuenta que la fecha de caducidad la tenemos todos latente en cualquier momento. Entonces, hagamos las cosas. Como menciona Lalo, no nos va a salir perfecto. Si esperamos a tener el producto perfecto, puede que el momento no llegue. Entonces, saquemos las cosas como están y sobre la marcha vamos corrigiendo. Incluso habrá gente que se allegue a tu proyecto y te eche la mano, te dé un impulso y te acompañe en él. Entonces, pues esa sería mi sugerencia o cierta, igual para las nuevas generaciones. Y hagamos lo que van a volver a hacer en otros países. Volvamos a los libros. Yo hago libros, así que si van a hacer un libro, yo se los formo, yo se los hice. No, pero los libros son un gran compañero incluso hasta para equilibrar la inteligencia artificial. Entonces, hagamos lo que tenemos, lo que podamos, su momento con lo que tengamos, pero no dejemos de avanzar por lo menos un poquito cada día. Hagámoslo, aunque sea con miedo, pero hagámoslo. Pues muchísimas gracias. Definitivamente, pues ha sido también muy enriquecedor para mí, pues todo esto de lo que hemos estado hablando. Gracias nuevamente por su tiempo, su disposición para compartirnos pues toda esta experiencia, ¿no? Que ustedes tienen y pues va a quedar pendiente esta charla. Ahorita de lo que contabas, Lalo, de tu proyecto de maestría, sería excelente platicarlo también posteriormente. Y con Jorge, pues toda esta experiencia en editorial que seguramente también pues va a ser de mucho interés pues para toda la audiencia, ¿no? De Hola Todo es Diseño, a ver que hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Súper, ¿no? Yo feliz de estar haciendo esas cosas. Me encanta salir en la tele. Excelente. No, pues muchísimas gracias. Hay que ponernos de acuerdo y tener estas otras charlas posteriores. Buenísimo, buenísimo. Nosotros encantados. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues que Gracias, tengan. Andy. Gracias, Jorge, gracias, Lalo. Pues seguimos aquí en comunicación y pues en esta actividad, ¿no? Que tanto nos encanta, que es comunicar el diseño y pues hacer diseño. Muy bien, aquí Gracias. estamos. Eduardo Guerra Caparrós, mejor conocido como Lalo Guerra, es diseñador gráfico egresado de la Universidad Intercontinental y maestro en ilustración por el Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad, disciplinas en las que se ha desempeñado durante más de 25 años. Ha sido director creativo y fundador de diversos estudios de diseño. Ha trabajado para TV Azteca, así también ha desarrollado diversos proyectos para marcas como Yusacell, Macmillan, McGraw-Hill, Revlon, Grupo Salinas, Médica Sur, Kellogg's, Mariposario del Zoológico Chapultepec, entre muchos otros. Destacando el branding para la gira de 25 años del grupo Timbiriche, el rediseño de la identidad gráfica de la Lotería Nacional, así también proyectos para The Walt Disney Company México. Desde 2012 trabaja en su estudio Zona de Guerra, donde desarrolla identidad gráfica e ilustración para pequeñas y medianas empresas. Ha sido docente en diversas instituciones educativas. Jorge Navarro es diseñador gráfico por la Escuela de Diseño de Limba con más de 28 años de experiencia. Se ha desarrollado en diversos proyectos, muchos de los cuales se enfocan en el diseño editorial, trabajando para instituciones y empresas tales como INBA, TV Azteca, UNAM, Nacional Financiera, Liverpool, Yusacell, Central China Goldfields, CONAFE, Financiera Rural, INALI, Secretaría de Relaciones Exteriores, IFAI, CONAMED, Mariposario del Zoológico de Chapultepec, Coneval, INA, entre muchos otros. ¿Quieres conocer más proyectos como este? Suscríbete en nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.